Buenos días chicos, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy hablaremos sobre un elemento muy importante en la electrónica. Es el de los primeros componentes que van a encontrar en todas las tarjetas electrónicas antes de encontrarse con el varistor y el fusible, pues sería el puente de diodos. Un puente de diodos o rectificador de onda completa está compuesto por 4 diodos. Internamente lo pueden ver, tenemos 4 diodos en esta configuración. Tenemos dos entradas para alterna, corriente alterna, y tenemos las salidas de corriente continua. Pues ahora vamos a ver cómo funciona un puente de diodos o rectificador de onda completa. Bueno, antes de eso veamos en dónde los encontramos. Pues los vamos a encontrar en las placas electrónicas, como dije. Por ejemplo, esta es una fuente de alimentación. Aquí tenemos 4 diodos, que sería el puente de diodos. En ocasiones lo van a encontrar así, compuestos por diodos individuales, pero también los pueden encontrar a través de puentes de diodos, o mejor dicho, en un solo encapsulado, como es el caso de este, bastante grande. Pero aparte es posible que en la misma placa encuentren más de un puente de diodos. Por ejemplo, en la parte inferior, posterior mejor dicho, tenemos 4 diodos por acá y otros 2 diodos. Seguramente este es el puente de diodos para la alimentación del circuito integrado, y el puente de diodos de acá sería para los IGBTs que se encuentran acá. También los van a encontrar en lo que sería los focos fluorescentes o también los focos LED. En ahí también van a encontrar los puentes de diodos. En cualquier placa que vean 4 o más diodos, es más que seguro que haya un puente de diodos en esa zona. Y es posible que uno de ellos o un par de ellos esté dañado, porque es lo más frecuente que se dañan en las placas electrónicas. Así como en los cargadores de celular tenemos puentes de diodos aquí de tipo SMD, bastantes pequeños, y en alguna que otra fuente también, ¿no? Los van a encontrar en un solo encapsulado. Bueno, en casi todas las placas electrónicas van a encontrar puentes de diodos. Bien, ahora pasaremos al análisis del puente de diodos y ver dónde tendrían que hacer las mediciones. Como mencioné, tenemos dos entradas en alterno y dos salidas de corriente continua. Pues el multímetro lo ponemos en continuo, perdón, en diodo, y empezamos a medir. Al colocar un diodo vamos a colocar las puntas de nuestro tester de manera alternando. Vamos a poner en positivo arriba, negativo abajo, y veamos qué es lo que ocurre. Al poner positivo arriba, ¿cuál de estos diodos va a trabajar? Pues sería el D4, porque este estaría polarizado en directa, es decir, positivo llega acá, por tanto va a aparecer lo que sería una corriente. Aparece una corriente por acá, y en el caso de la parte inferior tenemos negativo, por tanto D2 sería quien trabajaría. Bien, y D1 no trabajaría, D3 tampoco trabajaría. Estas corrientes, si bien llegan a estos puntos y acá, pero nuestro multímetro, para tener una medida o una lectura, esas corrientes pues tienen que juntarse. Al no tener el circuito cerrado, pues en el multímetro nos va a marcar un valor infinito, ya que la corriente no puede llegar al negativo, ni el negativo puede llegar a positivo. Por tanto, en esa polarización, el puente de diodo dejaría de marcar. Ahora vamos a alternar las puntas. Vamos a colocar positivo en la parte inferior y negativo en la parte superior. Las corrientes se eliminan. Ahora los diodos que van a trabajar van a ser aquellos que no trabajaron anteriormente. Tenemos negativo en la parte superior, por tanto D1 va a trabajar. La corriente pasa por D1
hasta el negativo, y en la parte inferior el D3 trabaja hasta la parte positiva, ¿no? No olviden que es a causa de que está polarizado en directa. Ahora, como mencioné antes, necesitamos que las corrientes converjan o que positivo llegue hacia negativo, de que esa corriente circule y cierre el circuito. Ya que no cierra el circuito, pues el multímetro nos va a marcar un valor infinito o una medida muy grande. Por tanto, en las entradas de alterna no les tiene que marcar ningún valor, tiene que marcarles un valor muy grande. Ahora veamos en la parte de salida de continua. Cuando estemos usando en las salidas de corriente directa, ponemos el multímetro en directa o en inversa. En directa significa que le pongamos positivo al positivo y negativo al negativo. En esa polarización con el multímetro, cuando ponemos positivo observamos que D3 y D4 están en inversa. Por tanto, no hay forma de que estos diodos puedan conducir. Sin embargo, en la parte negativa vemos el mismo resultado, de que también D1 y D2 están en inversa, por lo que tampoco podrían conducir. Así es que cuando medimos en un puente de diodos en las salidas de continua y los ponemos en directa, lo que nos marca el multímetro es un valor infinito. Ahora, cambiando las puntas, poniendo negativo al positivo y positivo al negativo, es decir, en inversa, ponemos la medida en inversa, pues negativo, D3, D4 están polarizados. Aparece una corriente por acá, aparece otra corriente por acá, y ahora llegan a los puntos de alterna. Negativo, y en el caso pues de positivo lo mismo. Positivo puede pasar por D1 y por D2, y ambas corrientes van a poder unirse. Por tanto, hay continuidad. En este caso la corriente puede circular. Solamente cuando el puente de diodos se encuentra en inversa van a tener una lectura. ¿De qué valor va a ser la lectura? Pues como se observa acá, tenemos diodos en paralelo serie. En la parte superior tenemos dos diodos en serie, y en la parte inferior otros dos diodos en serie, y ambos están en paralelo, pero la lectura tendría que ser el doble de la de un diodo, o un valor mayor a la de un diodo. Esto lo vamos a confirmar. No olviden que solamente en una ocasión les va a medir un valor, cuando pongamos en las salidas de continua en inversa. En el resto no debe medir. Vamos a confirmar eso con los integrados. Pues bien, acá tenemos varios puentes de diodos. El primero, que está compuesto por 4 diodos, ¿sí?, de la manera tradicional. Ahí, y vamos a medir también acá lo que se acaba de explicar anteriormente. También tenemos un puente de diodos con este encapsulado. Ahora, la disposición, cuál es positivo, negativo y entradas alterna, eso lo tienen que buscar en la hoja de datos. En ahí les va a decir la disposición de estas, ¿sí? Aquí tengo que esta es la misma que la de acá. También vamos a encontrar de tipo SMD, pues bastante pequeño, puentes de diodos. También la disposición de sus pines en la hoja de datos. También tenemos estos puentes de diodos de alta corriente, ¿sí? En este caso, aquí hay que ver la orientación de sus pines. Si estos están en horizontal, y en el caso del positivo está en vertical, o en este caso es el único que es contrario a los demás, ¿sí? Tenemos con una muesca o referencia que siempre nos va a decir cuál es positivo. Por ejemplo, en el caso de este, positivo también, justo al lado de la muesca. Hay otros pero que no tienen muesca alguna, es completamente cuadrado, pero es el único que también no concuerda con la orientación de los demás pines. Ese de ahí sería positivo, y esta sería la distribución de las entradas alternas, las salidas de continuo. Pasaremos a medir tanto en este puente de diodos
como en este de acá, y luego estos de aquí. Bien, en cuanto a la medida, pues empezamos con el puente de diodos compuesto por 4 diodos individuales. Si bien se pueden construir así, ¿sí? Y también los pueden construir con ojos más grandes, les recomiendo no utilizar, digamos, puentes de diodos con este tipo de material cuando quieran armar puentes de diodos de alta corriente. ¿Sí? No es muy conveniente, ya que la disipación de calor no es tan buena. Lo mejor sería buscarse otro tipo de encapsulado que les permita colocar un disipador de calor. Y si necesitan mucha corriente, también se puede armar, ¿no?, un puente de diodos utilizando 4 diodos de estos y disipando el calor en una chapa metálica más grande, ¿no? Eso en cuanto se requiere mucha corriente y disipar el calor. Bien, aquí tengo un puente de diodos. La disposición está en la misma que en el diagrama: entradas alternas, salidas continuas. Recuerden que solo tiene que medir cuando ponga en inversa la salida de continua. Siempre tiene que ser en diodo. Pasamos a diodo y probamos. Entrada alterna, no mide y tampoco mide, ¿no? Estamos alternando. Ahora la salida de continua: positivo a positivo, negativo a negativo, tampoco mide. Lo pongo al revés. Ahí tenemos la medida. Ahí me mide pues 1 voltio. Así es que, ¿cuánto mide un diodo? Pues veamos. Pues un diodo me marca 500, ¿no? 570 y tantos. Sin embargo, acá me mide casi el doble, ¿sí? No es exactamente el doble y rara vez le va a marcar exactamente el doble, pero siempre es mucho mayor que la de un diodo y muy próximo al doble. Entonces tenemos 2 diodos en serie y al mismo tiempo otros 2 diodos en serie, y estos están en paralelo, pero eso no afecta en su valor. O sea que este puente de diodos está bien. Ahora pasemos a medir el resto. Por ejemplo, este de acá, su disposición, esta de acá, la entrada alterna, que serían las del medio. Ahí alternamos las puntas, no debe marcar. Si marca, está mal. Lo mismo en los extremos, positivo a positivo, en directa, y negativo a negativo, en directa, no mide. Ahora en inversa, solo en inversa tiene que marcar el negativo al positivo y el positivo al negativo. Y también marca. Si se fijan, la medida es diferente, casi 900, pero sigue siendo mayor a la de un diodo. Por último, este grandote. La disposición la tenemos tal y como se indica acá: positivo este de acá, que es la referencia, y las entradas alternas. Alterna no tiene que marcar en ninguna posición. Ahí nos mide, eso ya está mal. Acá no nos mide. En primera tenemos esta lectura que nos dice que ya está mal. Desde ahí el diodo, el puente de diodo ya no sirve. Y luego positivo en directa y negativo a negativo, ahí está bien. Ahora al revés, ahí también nos marca, eso estaría bien, pero la medida, si se fijan, es la de un diodo prácticamente. ¿Sí? Tiene que ser siempre mayor a la de un diodo, 700, 800, ese valor de milivoltios. Así es que este puente de diodos está mal. Y vamos a probar qué tipo de señal nos entregaría y qué pasaría si yo pongo este de acá, ¿no? Aquí tengo otro que está bien. Vamos a poner, la cuestión era aquí, ¿no? Ahí no mide. Tampoco. Este está bien. Y vean que la medida es casi 1000, bueno, 900. Y al revés, no nos mide. De esa forma se miden los puentes de diodos. Ahora vamos a ver qué efecto nos entregaría un puente de diodo que esté mal y cuántos diodos estarían mal, ¿sí?
Bien, para ver el trabajo de un puente de diodos o rectificador de onda completa tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de señal alterna, un transformador para reducir la tensión a una tensión manejable. No olviden que los puentes de diodos se les puede aplicar directamente la tensión de 220 voltios de la red, ¿sí? Sin la necesidad del transformador, siempre y cuando el puente de diodos o diodos puedan tolerar la tensión en inversa, ¿no? Tiene que ser mayor a la tensión que se le está aplicando, de preferencia el doble. Bien, ¿cómo va a funcionar este circuito? Pues vamos a inyectar alterna. Esta es la señal alterna. Alterna quiere decir que va a alternar sus polos, es decir, que en un momento va a ser positivo, en otro momento negativo. Y de esta forma, positivo, negativo, negativo, y va alternando. Y en la parte del medio, la franja roja, pues esa es en función del tiempo, pero también nos hará referencia al neutro. Pues la tensión alterna tiene dos cables, uno llamado neutro y el otro llamado fase. Fase va a estar entre el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo. Es decir que el cable llamado fase pues tiende a tener su corriente en una dirección aumentando y luego tiende a reducir su corriente pues llegando a un nivel negativo. Pero esto de positivo y negativo tiene que ser en referencia a alguien o algo. En este caso será en relación o en referencia a neutro, porque en base a él fase va a alternar su corriente. Como tenemos un transformador, a uno de ellos vamos a considerar como neutro. Es decir, como está primeramente el semiciclo positivo, vamos a decir que este es neutro y el de arriba es fase. Por tanto, en la parte inferior tenemos primeramente negativo. La parte posterior o superior es positivo. Tengo positivo y negativo. Ese positivo y negativo va a llegar acá. Y los diodos que van a trabajar, como la prueba anterior, pues van a ser de par en par, de dos en dos. En la parte inferior trabajarían D2, ya que está polarizado directamente, y en la parte superior estaría trabajando D4. Por tanto, la corriente pasaría de esa dirección y a través de esta de acá, ¿no? Entonces tendríamos negativo que va hacia negativo y positivo que viene hacia positivo. Entonces tendría aquí positivo y acá negativo. Eso quiere decir que este semiciclo va a pasar. O sea que dibujaríamos ese semiciclo. Bien. Ahora, neutro. Si se fijan, fase va aumentando gradualmente, ¿sí? Y luego va decayendo. Y en un punto dado invierte en su polaridad. O por no decir en un punto dado, tenemos voltaje cero entre la parte de la entrada de alterna. Pero luego neutro se vuelve positivo porque fase se vuelve negativo. Negativo, entonces la parte de acá sería positivo. Acabamos de alternar. Entonces esto también va a alternar. Vamos a tener negativo en la parte superior y positivo en la parte inferior. Es que tenemos negativo acá y positivo abajo. En ese momento vamos a cambiar la pareja de diodos que trabajan. Trabajaría en esta ocasión pues D3, la corriente pasaría por acá y trabajaría D1. Entonces negativo llegaría al punto negativo y positivo llegaría al punto positivo. Significa que el puente de diodos permite pasar el semiciclo negativo, pero de manera que se vuelva positivo. De esta forma. Eso significa que en el siguiente semiciclo esto se va a repetir. Así es que vamos a tener esta forma de onda, ¿no? Se va a repetir y se va a repetir. Hoy no vamos a sacar fórmulas, la idea es observar este fenómeno
a través del osciloscopio, y para eso pues vamos a usar un transformador, y vamos a utilizar uno de los puentes de diodos para observar este fenómeno. Pasemos a armar el circuito y observarlo en el osciloscopio. Continuando con el análisis, tenemos acá el circuito armado, tenemos nuestro puente de diodos y nuestra resistencia de carga. El puente de diodos está representado por el diodo de potencia y tenemos una señal rectificada de onda completa. Esta es una señal rectificada de onda completa donde tenemos un voltaje pico de casi 20 voltios, una frecuencia de 100 Hz. Eso es debido a que tenemos dos señales ocupando el mismo tiempo, o los dos semiciclos, por tanto la frecuencia se duplica. Tenemos un RMS o un voltaje eficaz de 14 voltios. Ahora, eso significa que este diodo está bien, no está rectificando completamente, y por lo general este tipo de señal no es utilizado, ¿sí?, en las tarjetas electrónicas. Para poder utilizarlo se suele colocar un condensador, el cual va a estabilizar la tensión o nos va a eliminar, en este caso, los picos o los valles hacia cero. Esta tensión tiene un rizado, es decir, que suele bajar hasta cierto valor, pero se mantiene. Este voltaje nunca va a caer, y si se fijan, el RMS acaba de aumentar. Puedo aumentar o reducir, en este caso, el rizado. Puedo reducir el rizado y aumentar el RMS aumentando un condensador de mayor capacidad. Tomen mucho en cuenta cuando coloquen un condensador el voltaje máximo que soporta. Aquí tengo 20 voltios de pico a pico, y este es un condensador de 50 voltios. Una vez colocado, puedo ver que es una línea continua y el RMS es 19.4 voltios. Ahora, esta señal sí se podría utilizar, pero necesita otro proceso, que es la parte de regulación. Esta tensión continua lo pueden utilizar en motores, válvulas, focos, pero no es muy apropiado para los circuitos integrados. Sin embargo, ¿por qué? Porque cuando ustedes coloquen una carga, se va a ver afectada. Ahí pueden ver, coloqué la carga y pues la señal acaba de caer y tiene esos rizados. Y eso solamente lo van a poder arreglar colocando un condensador más grande, ¿no? Pero lo mejor es siempre colocar un regulador de voltaje, que eso lo vamos a ver en la parte de fuentes de alimentación. Ahora vamos a probar el puente de diodos dañado y analizar qué es lo que nos entregaría. Analizando el puente de diodo de potencia que está dañado, este de acá, pues nos marcaba que entre la entrada alterna nos marcaba como un diodo, y en la parte de salida también nos marcaba solamente el valor de un diodo. Se puede saber cuál de los diodos está mal, aunque la verdad es que es indiferente, ya que no vamos a poder arreglarlo, ¿no? Pero sí podemos saber qué es lo que va a ocasionar, qué tipo de señal es la que vamos a obtener, o de qué manera va a reaccionar el circuito. Primeramente, si se observa acá, acabo de indicar que hay un diodo que está mal, justamente el D4, el cual está en cortocircuito. Decir cortocircuito quiere decir que tiene vía libre, es decir, que se comporta como un conductor o un cable directo, y que ya no está trabajando como un diodo, bloqueando la señal alterna. Simulando entonces una señal alterna, si tenemos positivo, negativo acá, ¿qué va a pasar? Ya que tenemos acá nuestra señal, ¿no? Tenemos semiciclo positivo y tenemos negativo, positivo arriba. En esas circunstancias, el positivo va a llegar acá, al punto positivo, y el negativo va a llegar al negativo. No hay ningún problema en esta parte. El semiciclo positivo acaba de cruzar. ¿Y qué inconveniente tuvo? Pues el negativo tuvo que cruzar un diodo. El positivo no cruzó ni un diodo. Por tanto, la lectura en el multímetro sería la de un solo diodo.
¿Por qué? Porque acá no hay otro diodo. Pero no hay ningún problema. El semiciclo positivo pasó. No hubo problema alguno. Y llegaba hasta la carga. Sin embargo, cuando yo coloque el semiciclo negativo, en este caso, cambiando de polaridad de acá, aquí también, estamos en la parte negativa. En esta ocasión, pues el D3 va a trabajar. La corriente va a pasar por acá, positivo quiere llegar a positivo. Sin embargo, si se fijan este negativo, el negativo va a venir por acá y va a chocar con este otro. Por tanto, la corriente va a preferir ir hacia positivo, dejando a D3 con un cortocircuito, mejor dicho, con una corriente muy alta. A través de él va a pasar una corriente bastante grande. ¿Por qué? Porque en él solo va a caer 0,7 voltios, sin embargo se le estaría aplicando toda la tensión de pico. Así es que va a fluir bastante corriente en D3 y eso lo estaría dañando aún más. Sin embargo, R1 pues no va a tener tensión porque negativo no va a llegar a pasar por ahí. Entonces que aquí tendríamos 0 voltaje y toda la tensión caía en D3. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Pues recuerden que es un cortocircuito. El cortocircuito dañaría al transformador justo cuando pase por el semiciclo negativo. Es decir, que aquí se va a interrumpir la corriente hasta ahí. Y luego cuando vuelva otra vez el semiciclo positivo, vuelve a trabajar normal. Es decir, que vamos a tener una pérdida. El detalle es que cuando estemos con el semiciclo negativo habrá un cortocircuito. Ese cortocircuito, si tenemos un fusible por acá, pues lo va a quemar el fusible. Si tenemos un termomagnético, lo va a disparar al termomagnético. Porque en el semiciclo negativo habrá un corto, una gran corriente. Ahora, para poder simularlo con el puente de diodo que está dañado, pues yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Tengo que ponerle una protección a mi circuito para no dañar el transformador. ¿Qué tipo de protección? Pues bastará con una resistencia que limite la corriente del cortocircuito. Entonces este fusible lo vamos a reemplazar por una resistencia de potencia. ¿Sí? Una que permita pasar suficiente corriente para poder simular el semiciclo positivo. Y una que me permita proteger, en este caso, el semiciclo negativo. ¿Sí? Tengo una resistencia de 62 ohmios de 3 vatios. Lo suficiente, ya que ustedes pueden calcular aquí, tengo una tensión de 20 voltios, por tanto pues 20 voltios cuando esté en cortocircuito, pues 20 dividido entre 63 me va a dar 300 miliamperes aproximadamente. Eso multiplicado por los 20 voltios nuevamente me daría aproximadamente 6 vatios. Pero como estamos trabajando con el negativo, es decir, con una parte y no todo, por tanto se divide en dos. En lugar de 6 vatios tendría 3 vatios. Entonces que este de acá va a aguantar, ¿no? Más que todo para las pruebas. Bien, pasemos a hacer el circuito y confirmar esta onda en el osciloscopio. Bien, acá tenemos ahora el circuito con el puente de diodo que está dañado. Podemos observar que puse la resistencia antes de la señal alterna. Aquí tenemos la señal alterna, resistencia, pues entrada alterna del puente. El resto es lo mismo. Tendríamos que tener esta señal de acá. En el osciloscopio se observa que tenemos esa señal, es decir que nos falta un semiciclo, se perdió. Entonces, transformador, resistencia, salida, entrada alterna del puente, la otra entrada alterna, positivo, negativo, positivo, negativo. Estamos tomando la señal de ahí. Entonces esto provocaría el disparo de un disyuntor si lo tuviéramos instalado, ¿sí? Porque entraría netamente en cortocircuito y estaría dañando al diodo en sí. Si estuviera construido de esta forma, pues tendríamos que retirar esos dos diodos. Ahora, pues para poder ver ahora la señal completa que se me estaba por olvidar, vamos a hacer, a ver. Bien, antes de terminar, aquí tenemos la señal alterna, ¿sí? Con los dos semiciclos, el positivo y el negativo.
Esta es la señal que estuvimos rectificando y si se observa tenemos una frecuencia de 50 Hz, ¿no? BRMS y el voltaje pico. Bueno, eso ha sido todo. De esta forma se puede analizar el funcionamiento de un puente de diodos y saber si está bien o si se encuentra mal. Cualquier duda en los comentarios y pues muchas gracias a todos los suscriptores que me están siguiendo. Y si les gustó el video, pues un me gusta no haría daño para apoyar al canal. Bueno, hasta luego y tengan felices fiestas.